Capítulo 1. Los tomates son verduras. En 1893, los hermanos Nix importaban tomates a Nueva York. Por aquel entonces, Estados Unidos aplicaba aranceles a las verduras, pero las frutas podían entrar libremente. Así que revisaron la ley y creyeron haber encontrado un vacío legal. Botánicamente, el tomate es una fruta, crece de una flor, tiene semillas en su interior y, en términos científicos, es prácticamente equivalente a una manzana. Con ese argumento, se negaron a pagar el impuesto. Pero el recaudador de aduanas no estuvo de acuerdo, y el asunto terminó nada menos que en el Tribunal Supremo. El argumento del recaudador era de lo más sencillo: los tomates se comen en la cena, no de postre. Van con la carne y las patatas, no con las manzanas y las naranjas. Los hermanos Nix, por su parte, llegaron al juicio bien preparados, trajeron diccionarios y expertos en botánica. Demostraron ante el tribunal que, científicamente, el tomate es una fruta, crece de una flor, tiene semillas en su interior y cumple cada una de las definiciones botánicas del término. El Tribunal Supremo estudió el caso y resolvió aplicando el sentido común. Lo que comes con el plato principal son verduras, lo que comes después, frutas. Y el caso quedó cerrado. Los hermanos Nix perdieron el juicio y tuvieron que pagar el arancel. Esta regla comenzó a aplicarse desde entonces y todavía hoy se enseña en las facultades de Derecho como ejemplo de que las definiciones legales no tienen por qué coincidir con las científicas. Capítulo 2. Los anuncios no son ofertas reales. En 1995, Pepsi emitió un anuncio publicitario que, sin pretenderlo, terminaría creando jurisprudencia. En el spot, varios adolescentes acumulaban puntos Pepsi bebiendo refrescos y los canjeaban por premios: unas gafas de sol por 175 puntos, una chaqueta de cuero por 1450. Pero al final del anuncio aparecía un avión de combate Harrier aterrizando en un instituto, por 7 millones de puntos Pepsi. Era una exageración absurda, un chiste visual. Al menos, eso creía Pepsi. Excepto por un tipo que no lo tomó como broma. John Leonard, un estudiante de empresariales de 21 años, vio el anuncio y tomó una decisión: iba a conseguir ese avión. Y había hecho sus cálculos. Los puntos Pepsi podían comprarse directamente a 10 centavos la unidad, lo que significaba que el Harrier, valorado en unos 23 millones de dólares, podía obtenerse teóricamente por $700.000 más el coste de 15 puntos originales de Pepsi. Leonard convenció a un grupo de inversores de que era el negocio del siglo, escribieron un cheque y enviaron un formulario de pedido exigiendo su avión de combate. Pepsi les devolvió el cheque con una carta aclarando que era una broma y que jamás habían pretendido que nadie pudiese ganar un jet. Pero Leonard no se rindió y demandó a Pepsi por incumplimiento de contrato y publicidad engañosa. Su argumento era que Pepsi había hecho una oferta en su anuncio, que él la había aceptado cumpliendo las condiciones, y que por tanto existía un contrato vinculante. Sin embargo, el juez determinó que ninguna persona razonable y objetiva podría haber concluido que el anuncio ofrecía realmente un Harrier. La sentencia estableció lo que hoy se conoce como el estándar de la persona razonable en publicidad. Si una persona normal y corriente entiende que un anuncio es una broma, entonces no constituye una oferta real, aunque la empresa haya enunciado técnicamente las condiciones. Capítulo 3. Las Pringles son patatas fritas. Las Pringles siempre han sido algo especial. Vienen en un tubo, tienen todas la misma forma perfecta y su sabor no se parece exactamente al de otras patatas fritas. Durante años, Procter & Gamble, la empresa propietaria de Pringles, jugó con esa singularidad y las comercializó como algo diferente a las patatas fritas convencionales. Pero en 2008, la situación se complicó de una manera muy inesperada. En el Reino Unido, la mayoría de los alimentos básicos están exentos de IVA porque el gobierno los considera una necesidad que no debería gravarse. Pero hay una excepción: los alimentos de lujo tributan al 20%, y según la legislación tributaria británica, las patatas fritas tipo crisp se consideran artículos de lujo. La empresa argumentó que las Pringles no debían tributar como crisps porque, técnicamente, no están hechas de patata en el sentido tradicional. Su composición es principalmente masa, con solo un 42% de contenido de patata, lo que las acercaba más a un producto de bollería que a una patata frita.
Sin embargo, la autoridad tributaria del Reino Unido rechazó el argumento con una lógica aplastante. Si tiene el aspecto de una crisp y sabe como una crisp, entonces es una crisp. El porcentaje de patata no importa, y el impuesto es inevitable. El asunto llegó a los tribunales y, en 2008, la empresa ganó. El juez falló a su favor, determinando que las Pringles no eran patatas fritas a efectos fiscales. Pero la autoridad tributaria no se quedó de brazos cruzados, apeló ante un tribunal superior y en 2009, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia anterior, declarando que las Pringles son, legalmente hablando, patatas fritas y deben estar sujetas al IVA completo del 20%. El juez reconoció que las Pringles se fabrican de manera diferente, pero concluyó que cualquier consumidor las identificaría como patatas fritas independientemente del proceso de elaboración. Capítulo 4. Los animales no pueden tener derechos de autor. En 2011, un fotógrafo de naturaleza británico llamado David Slater viajó a Indonesia para fotografiar a los macacos negros de Celebes, una especie en peligro de extinción. En un momento dado, dejó su cámara montada en un trípode y se alejó un rato. Un curioso macaco se acercó, agarró el equipo y empezó a pulsar botones al azar. El resultado fue cientos de fotos, entre ellas varios selfies absolutamente perfectos. David publicó las imágenes, que se hicieron virales de inmediato. Poco después, Wikipedia las subió a Wikimedia Commons y las catalogó como dominio público. Slater se enfureció y argumentó que él era el titular de los derechos de autor porque había preparado la escena, creado las condiciones y era propietario del equipo. Wikipedia no lo veía igual. Como Slater no había pulsado el botón, no había tomado la foto, lo que significaba que no había autor humano, por tanto, no había copyright. Y entonces la historia se volvió todavía más extraña. En 2015, PETA, la Organización de Derechos de los Animales, demandó a Slater en nombre del macaco. Literalmente presentaron una demanda alegando que el mono era el titular de los derechos de autor de sus propios selfies y que Slater le había robado su propiedad intelectual. El argumento era que el animal había compuesto deliberadamente las fotografías y que por ello debía ser reconocido como autor legal, con todos los derechos que eso conlleva. En 2016, un juez desestimó el caso, declarando que los animales no tienen legitimación legal para demandar por infracción de derechos de autor. El juez señaló que la ley de copyright fue diseñada por humanos y para humanos, y que no existe ningún indicio de que el Congreso tuviese intención de extenderla a los animales. La sentencia afecta ahora a todo tipo de situaciones imprevistas, incluso si tu perro toma accidentalmente una foto al pisar tu móvil, esa foto no te pertenece a ti ni a nadie. Capítulo 5. Las empresas son personas. El Ferrocarril del Pacífico Sur no quería pagar impuestos sobre la propiedad en California, y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente curiosa. El Tribunal Supremo falló a favor de la empresa por motivos técnicos muy concretos que no tenían nada que ver con la personería jurídica de las corporaciones. Sin embargo, antes de que comenzasen los alegatos orales, el presidente del tribunal, Morrison Watt, lanzó un comentario casual a los abogados presentes en la sala. Dijo algo así como, no es necesario que argumenten si las corporaciones son personas en virtud de la 14ª enmienda. Todos estamos de acuerdo en que lo son. Lo fascinante es que ese comentario no formó parte de la opinión oficial del tribunal. No apareció en el razonamiento jurídico. Era simplemente una nota al margen antes de los argumentos. Pero el secretario del Tribunal Supremo incorporó las palabras de Watt en el encabezado oficial del caso, indicando que el tribunal había resuelto que las corporaciones son personas según la 14ª enmienda a efectos de igualdad de protección. A partir de ahí, los tribunales fueron construyendo sobre esa idea. En la década de 1970, los jueces determinaron que las corporaciones tienen derechos de libre expresión reconocidos en la primera enmienda, lo que significa que pueden gastar dinero de forma ilimitada en campañas políticas, porque restringir ese gasto vulneraría su libertad de expresión. Todo ello a partir de un comentario informal antes de empezar la vista. Capítulo 6. Las Jaffa Cakes son pasteles. En el sistema fiscal del Reino Unido, los pasteles se consideran alimentos básicos y están exentos de IVA. Las galletas tampoco suelen tributar. Pero aquí viene el truco.
En el momento en que cubres una galleta de chocolate, esta se convierte automáticamente en un artículo de lujo y queda sujeta a un impuesto del 20%. Y entonces aparecen las Jaffa Cakes. Una Jaffa Cake consiste en una base circular del tamaño de un pastelito, una capa de mermelada de naranja y una cobertura de chocolate por encima. McVitie's las venía vendiendo desde 1927, tratándolas como pasteles, y por tanto libres de impuestos, hasta que en 1991 la autoridad tributaria británica decidió que eran galletas y deberían tributar en consecuencia. McVitie's no estuvo de acuerdo y el caso llegó a un tribunal tributario. El día de la vista, la empresa presentó ante el juez pasteles y galletas reales para demostrar físicamente las diferencias. Pero el momento decisivo llegó con la prueba del envejecimiento. Cuando las galletas se ponen rancias, se ablandan, los pasteles, en cambio, se endurecen. Con esa demostración como eje central, el tribunal dictaminó que las Jaffa Cakes son pasteles porque comparten más características con los pasteles que con las galletas, y que la cobertura de chocolate era irrelevante a efectos de clasificación. La sentencia creó un precedente legal que otras empresas comenzaron a explotar de inmediato. Cualquier producto que quedase en tierra de nadie entre categorías ya tenía una hoja de ruta: presentar análisis de ingredientes, demostrar cómo cambia la textura con el tiempo y argumentar cómo lo percibe el consumidor medio. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al vídeo y compartirlo con todos tus amigos.